Hola, en este video veremos tres temas: el método del paralelogramo, el teorema de la desigualdad del triángulo y la ley del paralelogramo. Bueno, empecemos. Primero, la ley del paralelogramo. Tenemos un plano cartesiano. Si nosotros graficamos un punto llamado A, que sea 3,1. Entonces 3 en X y 1 en Y. Aquí está el punto. Y si ponemos una flecha del origen al punto, A lo convertimos en un vector. Es el vector de posición al punto, 3,1. Y si tenemos otro vector B, otro punto B, que sea 2,3, también lo ubicamos en el plano cartesiano, 2,3. Ahora voy a marcar el origen al punto y lo convertimos en un vector de posición al punto 2,3. Entonces, en vez de ser punto, le ponemos una flechita, lo que los hacemos vectores, y le ponemos una suma. Vamos a sumar las componentes X con las X y las Y con las Y. El vector A, la suma del vector A más B, es 5, porque sumo 3 más 2, 5, y 1 más 3, 4. Ahora, si nosotros trazamos un vector paralelo aquí, que lo posicionamos donde finaliza el vector verde, que es el B, tendríamos una línea aquí así, 2, 3. Ahí está. Y le ponemos una flecha. Aquí es un vector anclado al origen, y aquí lo trazo paralelamente y lo coloco donde finaliza el otro vector. De la misma manera, el vector B lo voy a poner paralelo y también donde finaliza el otro. Se forma un paralelogramo y la flecha, y del origen a la otra esquina, al otro punto, aquí, en el punto 5, 4, es precisamente la sumatoria que nos estaría dando A más B. Con eso nosotros vemos el método del paralelogramo, como solo al poner los vectores paralelos, el vector resultante de la suma es la diagonal, como lo podemos ver en el dibujo. Y solo tuvimos que sumar las componentes, las X y las Y. Si nosotros hiciéramos una resta ahora A, que es 3,1, y le resto el vector B, al multiplicar aquí por menos para volverlo una resta, tengo que multiplicar por menos cada componente de B. Entonces aquí es menos 2, y menos por más, menos 3. Al hacer ahora la suma, al unir estos puntos, 3 menos 2 me da 1.
1 menos 3 menos 2. A menos B. El vector A menos B, esa resta me tiene que dar 1, menos 2. Acuérdense que aquí gana el signo del mayor. Se restan, es 3 menos 1, 2, pero gana el signo del mayor, que es menos, queda menos 2. Entonces, en esta resta, si nosotros ponemos un vector 1 menos 2, sería un vector que estaría aquí. 1 menos 2. Así. Hacia abajo. Y si ponemos una línea paralela, en vez de anclarlo al origen, lo pongo aquí, en la diagonal, vean que es el mismo vector, solo que lo pongo al final del vector B, que es el rojo, aquí, y que apunta hacia abajo. Entonces, con el método del paralelogramo podemos ver la resta ahí, en la diagonal. Es decir, si camino B y luego le sumo el A menos B, se contrarrestan las B y quedo en el punto A, que es este que está aquí. Las diagonales nos están dando la resta. Para ver esto bien, ahora vamos a poner B, el punto B menos A. Si dijimos que B vale 2,3, a ese le resto el A. El A va a ser menos por 3, menos 3, menos por 1, menos 1. Acuérdense que al restar A menos B, yo tengo que multiplicar tanto del lado izquierdo por menos, como el lado derecho por menos. Y entonces aquí ya puedo poner una resta. La resta va a ser B menos A. Y esto va a dar 2 menos 3, menos 1. 3 menos 1, 2. Aquí otra vez se hace la resta 3 menos 2, 1. Y como el signo es mayor el menos 3, se pone el signo del mayor, es menos 1. Ahora aquí el vector es menos 1, 2. Si yo trazo del origen menos 1, primero en X, y luego 2 para arriba, en Y, me quedo con un vector ahí. Si se dan cuenta, ese es un vector que es opuesto al otro vector. Solo apunta ahora al revés, hacia arriba, y este hacia abajo. Miden lo mismo y están sobre la misma línea. Tienen una misma dirección. Entonces, si yo trazo una diagonal ahora hacia arriba, me voy a encontrar con la resta de B menos A, que es menos 1,2. Es decir, si yo camino lo que es el vector A en verde y le sumo el B menos A, se van a contrarrestar las A's y me voy a quedar en el punto B, que está aquí. Entonces, con este método del paralelogramo, podemos ver la suma en la diagonal y en la otra diagonal que indique tanto para arriba o para abajo, en las dos direcciones, los dos tipos de resta. Es esto lo que estamos haciendo. Estos son los resultados. Bueno, vamos a ver ahora entender el teorema de la desigualdad del triángulo.
Bueno, en el mismo dibujo podemos notar algo también. El teorema de la desigualdad del triángulo me dice que si nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, un triángulo, acuérdense que el paralelogramo lo dividimos en dos y se forman dos triángulos, uno arriba y uno abajo. Entonces, dos lados, la suma de dos lados siempre va a ser mayor que el otro lado. Eso es lo que me dice el teorema de la desigualdad del triángulo. Por ejemplo, de este triángulo que está aquí, lo voy a marcar un poquito, está abajo. Sumar dos lados, este con este, siempre va a ser mayor que el otro lado que quede. Sumar dos lados, o aunque agarre otros dos, el primero con el que está acá, también siempre va a ser mayor, este con este de acá, siempre va a ser mayor que el que sobre, que el tercero. Bueno, matemáticamente lo podemos escribir así. Nosotros decimos que el valor absoluto de A, que viene siendo una magnitud, valor absoluto es una magnitud. Supongamos que nosotros tenemos un eje cartesiano y caminamos del origen -3. Yo camino aquí al punto -3. Si yo le saco el valor absoluto a -3, su magnitud son 3. Es decir, que la magnitud del origen al punto vale 3. Al ponerle las rayitas, es la magnitud que vale nada más la línea que va del origen al punto. Entonces eso vale 3. Entonces, si yo le pongo las dos rayitas al vector A, lo que mide al punto A, al vector A, que estamos tomando en cuenta, en esa posición del punto, lo que mide del origen al punto, y le tomo la magnitud, que es A, lo de verde, más la magnitud que va de ese punto acá, a donde terminó aquí el vector resultante, sería B, el valor absoluto de B. Eso tiene que ser mayor o igual que el vector resultante, que es esta línea azul. Es decir, que la suma de A más B, si sumo los vectores o los puntos como matrices, los componentes X con X y Y con Y, al sumarlos y luego le saco el valor absoluto o norma para poder encontrar cuánto vale del origen al punto, eso va a ser menor o igual. Así es como matemáticamente lo escribiríamos. Lo que quiere decir esto es que yo pude, por ejemplo, escribir a lo mejor, como ejemplo, les voy a poner, yo pude haber escrito el punto verde, pues, por ejemplo, aquí. Y pude haber puesto el otro vector B, el rojo, por ejemplo, acá. Lo puedo mover y puedo formar otros paralelogramos más grandes. Pero siempre la distancia más corta va a ser del origen al punto. Esa diagonal va a ser más corta que irme de los otros dos lados. Y si, por ejemplo, esos puntos del origen, pusiera aquí un punto, digamos que llegara al punto verde aquí, es decir, lo pego a la línea azul y luego agarro de ahí al punto, esa suma A más B me van a llegar hasta el vector resultante. Es decir, o son mayores o son iguales, cualquiera de las dos. Si lo pongo sobre la misma línea azul, entonces llego a que la suma pues va a ser lo mismo, va a ser igual.
Por eso es mayor o igual. Los dos lados solo pueden ser mayores o pueden ser iguales. Ahí se aprecia en el dibujo cómo el vector verde, al pegarlo llega ahí, y de ahí pongo el rojo, el vector rojo, que es el B, llega al punto final. Es la manera de verlo gráficamente. Bueno, otro tema que veremos, ya el otro que falta, es la ley del paralelogramo. Bueno, se los voy a explicar con unos dibujos. Voy a quitar esto para que se aprecie más. Bueno, por ejemplo, si nosotros podemos ver aquí el teorema de Pitágoras, es decir, el cuadrado de la hipotenusa, que es lo verde, es el área de lo que se forma en la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, va a ser igual a la suma de las dos áreas, del área que se forma en este cateto, más la área que se forma en este cateto. Lo que podemos ver para una forma, si ya se aprendieron bien el teorema de Pitágoras, nosotros podemos ver que aquí, por ejemplo, yo formara un cuadrado, aquí y acá. Es decir, el paralelogramo que vimos hace rato, lo hago un cuadrado que tenga 90 grados en cada, aquí, 4 veces 90 grados en cada esquina. Y trazamos las dos diagonales. Aquí. Bueno. ¿Sí? Lo que me dice la ley del paralelogramo es que, se lo voy a escribir aquí, la diagonal 1, una diagonal al cuadrado, más otra diagonal al cuadrado, esto va a ser igual a un lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, más el lado b al cuadrado, más el lado b al cuadrado. Es decir, aquí tenemos la diagonal 1, por ejemplo, esta que va aquí hacia abajo, esta línea. Y del otro lado tenemos la diagonal 2. Si aquí tenemos el lado A, el que está acá abajo, el lado de arriba va a valer A también. Porque al ser paralelogramo, valen ambos lados iguales. Si aquí vale B, este también va a valer B. Entonces, la suma de las diagonales al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus lados. Yo repito A y A porque ambos son iguales, y B y B. Si hacemos la suma, aquí me daría 2A cuadrada. La suma me va a dar
2a cuadrada más 2b cuadrada. Y si factorizo el 2, es 2a cuadrada más b cuadrada. Entonces los vuelvo a decir para que quede claro. La suma de los cuadrados de las diagonales o las áreas de las diagonales es igual a la suma de los cuadrados de todos sus lados, de sus 4 lados, o la suma de todas sus áreas, de cada uno de los lados. Por lo tanto, podemos hacer una igualdad de lo que está aquí con lo que está aquí al final. Es decir, que de este cuadro que estamos viendo aquí, de esto que estamos viendo aquí, yo tengo aquí ya 2 áreas. Pero tendría que tener un área acá de este lado arriba y un área acá de este lado derecho, que son las que estoy poniendo acá. De una diagonal tenemos un área y de la otra diagonal tenemos un área. Es decir, ya para verlo en un ejemplo, ahora sí que práctico y rápido, significa que 2 veces lo que mida las áreas, es sumar las 2 áreas verdes, eso tiene que ser igual a 2 veces las áreas azules, porque estoy sumando las 2 áreas azules, más 2 veces las áreas moradas, porque estoy sumando las 2 áreas moradas. Así, con los números que están ahí, lo podemos comprobar. Es decir, lo voy a poner para que se vea. Es decir, sería 2 veces el área ahí mide 109.54. 109.54 unidades. Es decir, ya tiene la medición de lado por lado y ya me dice aquí el área. Ahí dice área, 109.54 unidades por 2. Tendría que ser igual a 2 veces, que sería sumar esta área con esta área, 53.29. Le voy a poner 53.29 más 2 veces, ahora lo que está aquí, porque estoy sumando esta con esta, son 56.25 unidades. Las áreas ya están, solo las estoy colocando. Ahora, aquí la multiplicación me da 219.8. Esta multiplicación, lo pueden hacer con la calculadora, me da 219.08. Y eso tiene que ser igual a 106.58, que es la primera multiplicación, más la segunda multiplicación me da 112.5. Al hacer esa suma, me encuentro con 219.08. Entonces se comprueba que la ley del paralelogramo aplicaría
como si nosotros convertimos ese paralelogramo en un cuadrado y aplicamos 2 veces el triángulo de Pitágoras, podemos ver que también, que así es como una manera de poder comprobar la ley del paralelogramo. Bueno, el dibujo podría ser así. Si estas deben de ser paralelas, las negras. Ajá. Fíjense cómo ambas magnitudes tienen que ser iguales al ser un paralelogramo, las rojos y las verdes. Y las diagonales nos las encontramos aquí. Este punto acá. Y este punto. Y este punto acá. O sea que la diagonal 1 al cuadrado más la diagonal verde 2 con subíndice 2 al cuadrado, ¿sí? Eso tiene que ser igual a la suma del cuadrado que se forma aquí, más el cuadrado que se forma aquí, más el cuadrado que se forma aquí, más el cuadrado que se forme ahí. O sea, que aquí, le llamamos A, es el mismo lado que está arriba. Y le llamamos B, y es el mismo lado que está arriba. Bueno, entonces ya lo comprobamos matemáticamente y lo formamos a triángulos rectángulos para poder aplicar el teorema de Pitágoras y vieran la relación que hay, ¿sí? Solo es, como aquí lo dice, sumar las áreas que se formen, porque es lado por lado, y es la suma de todos los cuadrados. Aquí nada más hay que, si imagináramos aquí en esta diagonal, podemos formar una área, y lo podemos formar en cada una de las diagonales. Entonces la suma de todas esas áreas que se forman va a ser igual a la suma de las áreas que forman sus diagonales. Bueno. Hasta luego.